Oiga, le digo, hoy en Rescatando Artistas le daremos voz y vida a las vivencias y al proceso migratorio de Freddie Mercury. Quédate y acompáñanos a que su historia cobre vida. Farrokh Bulsara, mejor conocido mundialmente como Freddie Mercury, cantante, compositor y conocido mundialmente por ser el principal vocalista de la banda de rock Queen. Él nació el 5 de septiembre de 1945 en la ciudad de Zanzíbar, actual Tanzania, país situado en la costa del África Central, que en ese entonces era protectorado británico, es decir, regiones que se encontraban bajo la tutela de las Fuerzas Armadas del Imperio Británico. Bueno, resulta que él vivió allí durante un tiempo, empezó a crecer y a educarse en Zanzíbar. Y a los 7 años aproximadamente deciden que lo enviarán con su abuela y con su tía para que pueda continuar con más estudios y demás a un internado británico. Y por estas fechas y estando allí es donde empieza a adoptar su nombre de Freddie y es conocido así, y entonces ya su familia también adopta este nombre y pues ahí todo bien. En el internado tenía un decano que empezó a admirar como el talento que tenía y decidió escribirle a sus padres como para que le pusieran cuidado, para que lo apoyaran y empezaran a hacer como cursos intensivos de piano y demás. Y entonces ahí es como empieza, digamos, su proceso con los instrumentos musicales, y ahí es donde Freddie empieza pues como a demostrar muchísimo más su talento y empieza como a construir esa persona que sería en un futuro. De hecho, alcanzó el 4.º nivel de aprendizaje de piano. Evidentemente, pues cuando ingresó a la universidad también perteneció a diferentes bandas. En una de ellas era como el pianista, y la gente que lo rodeaba decía que tenía un gran talento, y aparte de que escuchaba canciones de radio, inmediatamente el hombre ya las podía tocar en piano y ya se las sabía pues al dedal, y era pues como una habilidad que siempre lo había caracterizado. Freddie logró terminar todos sus estudios con éxito y regresó a Zanzíbar para estar al lado de su familia. A lo largo de su vida, él se interesó mucho por lo que es el arte, el diseño, y logró estudiar y prepararse en estos ámbitos, y esto le sirvió muchísimo en un futuro, como lo veremos más adelante. Al hombre le encantaba estudiar y paralelamente a esto, él también se dedicaba a trabajar. Llegó a trabajar de servicio de catering, en almacenes en zonas comerciales, en una tienda de ropa en Inglaterra. Y para todo esto también contarles que el hombre llegó a escribir artículos breves para diferentes periódicos británicos. Bueno, el hombre súper enfocado en sus estudios, en el trabajo. A él, de hecho, muchos compañeros de la universidad como que lo querían pescar para hacer diferentes bandas, pero realmente no lo consiguieron. Él se metió a estudiar en un politécnico y en 1966 tuvo las notas más altas en el examen de arte. Y esto le sirvió para ingresar a la Escuela de Arte de Londres. Estudió arte y diseño gráfico. Poco tiempo después de recibir su título, ahí sí se unió a una banda de música de Liverpool. Como dato curioso, el 23 de agosto de 1969 fue su primera actuación en público, pero para ese entonces, con la banda que estaba, no estaban pasando pues como por un momento económico muy bueno. Compartían muchísimo tiempo en apartamentos muy pequeños, aparte de eso tenían hay veces que dormir en el suelo. Bueno, fatal. Resulta que el cantante de ese grupo había decidido pues como ya irse, se fue, ahí se retiró a los Estados Unidos, y ya el grupo como tal decidió cambiar de nombre, y pues como el grupo no había generado pues como el éxito que ellos deseaban, pues entonces ese grupo se disolvió. Luego él perteneció a otro grupo que pues también corrió con la misma suerte y también se disolvió. En 1970 se unió a una banda que le seguía completamente el rollo a Freddie y le pusieron Queen como él lo había sugerido. En ese mismo lapso de tiempo y en esa misma banda fue que Freddie adoptó el apellido de Mercury como apellido artístico, ya que una de sus canciones y una de sus frases se refería y le cantaba a su madre. Y la frase era algo así como: madre, mira lo que me han hecho, pues evidentemente traducida al español. Y es así como nace Freddie Mercury en la banda Queen. Para esta época también se conoció con Mary Austin, quien duró con él aproximadamente 7 años como pareja, pero siguieron siendo amigos hasta el día de su muerte. Eran como familia y él se refería a ella como la única y verdadera amiga que tenía. Ya para 1971 se conformaría la formación de la banda Queen y empezarían su primera gira. Ya para 1972, como sabemos, Freddie había estudiado y tenía muchas habilidades con el tema del diseño y del arte, y él fue el encargado de crear el logo de la banda. Y años siguientes empezaron ya como a publicar su álbum y empezaron todo el éxito que hoy en día conocemos. Bueno, todo esto, él, todas esas habilidades artísticas que tenía, consideraba que su nombre artístico, Freddie Mercury,
generaba fuerza. Evidentemente no se equivocó, porque la fuerza que mostraba arriba del escenario en sus movimientos, en sus canciones y en su técnica vocal, pues derrochaban eso precisamente, fuerza. Aparte de todo lo anterior, y como sabemos, pues como esa vena artística que tenía, ya para los años 80 aproximadamente, el hombre también pues le imponía moda al mundo. Usaba ropa de una diseñadora famosa, llevaba su cabello largo, se pintaba las uñas, también se llegó a dejar el bigote, después se lo quitaba, y se dice que ahí es donde él empezó a tener conciencia de su orientación sexual. Lo habían tomado de esta manera porque resulta que en una entrevista de 1974 él se declaró que era el gay narciso. Para esa misma época se le ve involucrado sentimentalmente con un alto ejecutivo de una compañía, y se dice que fue por ese mismo motivo habría terminado su relación con Mari, pero como lo afirmaba en entrevistas, en canciones y demás, alguien irreemplazable para él. Él decía que era como su esposa, era como su matrimonio. Así que esa relación siempre, siempre, siempre estuvo, y después de que terminaron como pareja, pues su relación se fortaleció y fueron realmente como una familia. A medida que iba pasando el tiempo y que ya se iba finalizando los 70, iniciando los 80, y por su manera de vestir y demás, se dice que adoptó el estilo de vida homosexual de los años 80. Y pues también esto influyó en el siguiente álbum de Queen y dio cabida a diferentes temas característicos de discotecas gays, aunque después en otra ocasión él realmente se definió como una persona bisexual. Bueno, creo que desafortunadamente su vida privada era como también muy importante para los medios de esa época, porque era, pues no era tan común ver a una persona tan famosa y de esa magnitud, homosexual o bisexual y demás, y yo creo que eso llamaba mucho la atención. De una u otra forma colocaba como en la palestra pública el tema de la homosexualidad o de la bisexualidad, y digamos que sirvió para que se empezara a derribar un poco el tabú sobre la sexualidad de las personas. Ya para 1985 él inició una relación de larga duración con un peluquero llamado Jim, quien lo acompañaría hasta los últimos días de su vida. Bueno, y regresando en el tiempo, hablemos un poco de su proceso migratorio. Sus padres eran parsis, persas en lengua persa. Es un grupo etnorreligioso del subcontinente indio, cuya religión principalmente es el zoroastrismo, a la cual pertenecían pues inicialmente sus padres, su familia, evidentemente él, quienes se sentían muy orgullosos de su religión como tal. En fin, sus padres como tal pertenecían a la región de Gujarat, un estado de la República India, y resulta que el padre, quien era consejero de la Secretaría de Estado para las colonias de esa época, lo llamaron y le dijeron: no, necesitamos que se vaya para África. Es así como llegan a Zanzíbar, donde nace y vive por un tiempo el conocido Freddie Mercury. Como ya habíamos adelantado un poco, Freddie nació ahí en Zanzíbar, estuvo ahí un tiempo, estudió ahí en sus primeros pinitos, y ahí fue cuando ya veníamos contando que en 1954, aproximadamente a la edad de 7 años, fue enviado cerca de su abuela y su tía para que pudiera estar en el internado británico. Logró terminar sus estudios. Allí fue donde empezó también con el tema del piano, porque ya vieron que el hombre era bueno para la música. Logró terminar absolutamente todo y plum, volvió a Zanzíbar. Pero resulta que en 1956, a la edad de aproximadamente 18 años, tuvieron que mudarse él y toda su familia para Inglaterra, porque resulta que había explotado la revolución de Zanzíbar, que consistió pues como en el derrocamiento del sultán de esa época y su gobierno principalmente árabe por parte de los revolucionarios africanos. Es así como Freddie llega a Inglaterra abriéndose camino, siendo exiliado de su país de origen debido a la guerra que se estaba presentando, abriendo paso como inmigrante y pues también luchando por desarrollar esa vena artística que tenía a nivel musical. Se dice que su familia y él no contaban mucho sobre sus orígenes para poder encajar bien en la sociedad británica, que para esa época dicen que era una sociedad muy racista. Él nunca hablaba de sus raíces, pero en 1975 en una entrevista habló de Zanzíbar muy superficialmente, ya que para él Inglaterra siempre era su hogar, donde pudo desarrollarse como cantante, donde pudo desarrollarse como persona, donde pudo ser realmente libre. Es así como un grande de la música también tuvo que vivir el exilio. Afortunadamente para él creció, vivió, soñó, disfrutó, aprendió y amó muchísimo la cultura británica, la cual lo acogió de manera increíble. Como toda historia de migrante, no todo es malo, también tiene momentos llenos de felicidad y de éxito. Perteneció a diferentes bandas, cantó como solista, perteneció a Queen,
Se caracterizaba por su gran voz y sus habilidades en el piano, por ser un gran compositor de obras excelentes y complejas como lo fue Bohemian Rhapsody. Se conoció con nada más y nada menos Michael Jackson, hicieron canciones juntos, se llevaban bien al principio, pero después como que sus personalidades chocaban. De hecho, él llegó a decir que Michael Jackson era como excéntrico o algo así. O sea, sus personalidades y sus formas de trabajar o de actuar eran completamente diferentes, entonces pues como que también se alejaron. También tiene un álbum con la soprano española Montserrat Caballé. Aparte de sus presentaciones en vivo, eran espectaculares y siempre dejaban su nombre en alto. Recorrió muchos países con sus giras musicales y tiene el título de uno de sus conciertos como la mejor actuación en directo de la historia del rock. Aparte de esto, Queen se convirtió en la primera banda británica en tocar en los estadios de América Latina. Por ejemplo, batió el récord de asistencia de congregar la mayor cantidad de personas en Sao Paulo. Queen también fue en el Reino Unido una de las bandas en total con más semanas en las listas que ninguna otra banda conocida. Tiene éxitos demasiado buenos. Yo creo que mucha de la gente que de pronto no lo conoce, seguro, alguna de sus pistas la conoce. Todo el mundo conoce alguna de sus pistas. Por aquí les voy a dejar algunos apartes de una de las canciones más conocidas para que vayan sabiendo un poco de la leyenda de la que estamos hablando. Para algunos será siempre recordado por sus grandes éxitos, para otros por sus extravagancias, para otros por sus fiestas, para otros será recordado por su legendaria música. Lo cierto es que después de su muerte, Queen está entre las bandas más escuchadas en la historia de la música. Para el 22 de noviembre de 1991, Freddie llamó al manager para tocar un tema público. ¿Público en qué sentido? En que su salud se había deteriorado mucho y pues semanas antes ya la prensa y el público estaban hablando que si esto, que si tenía lo uno, que si tenía lo otro, y ya se estaban haciendo conjeturas de absolutamente todo. Y él pues siempre quería mantener su vida en privado, pero decidió que ese era el momento de contar su historia, su verdad, y al día siguiente de esa llamada se realizó un anuncio en nombre del cantante confirmando que padecía de SIDA. Para él era muy importante su privacidad, pero decidió que era el momento de contarle a sus amigos y a sus seguidores para que ayudaran a combatir con él y con sus médicos esta terrible enfermedad. Increíblemente, al día siguiente de haber presentado dicha noticia, el 24 de noviembre de este mismo año muere Freddie Mercury. Es aquí pues donde muere una persona, pero nace una leyenda. Murió a sus 45 años debido a una bronconeumonía complicada por el SIDA. Él para ese entonces pues no era nada religioso, pero su ceremonia la llevó a cabo un sacerdote de la religión a la que pertenecía toda su familia. Sus cenizas reposan en algún lugar del mundo que aún se desconoce. Pasa acá algo muy interesante y muy bonito, es que en 1992 los otros miembros de la banda, las personas pues que lo rodearon y vivieron con él durante muchos años de su vida y el final de su vida, decidieron hacer una organización en beneficio de la lucha contra el VIH-Sida en todo el mundo. Y a su vez organizaron un concierto tributo hacia Freddie Mercury y también aprovecharon este momento para concientizar sobre la enfermedad. Organización benéfica que hoy en día sigue activa. Entre otras cosas, una de las administradoras de dicha organización es Mary Austin, su única y eterna amiga, como lo diría Freddie Mercury. Freddie Mercury vivirá por siempre en nuestros corazones y se avivará su voz y su legado en cada una de sus canciones. Como podemos ver, todos los procesos migratorios son diferentes y merecen la pena ser contados. Bueno, y espero que les haya gustado mucho esta historia como a mí. Déjenme en la cajita de comentarios qué otros artistas con procesos migratorios quieren que tengamos en los próximos videos. No siendo más, síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Activen todas las campanitas, compartan, suscríbanse. Mejor dicho, si quieren contar su historia, aquí también tenemos espacio para ti. En Oiga le digo, le damos voz y vida a las vivencias reales tuyas, mías y de todos, incluyendo la vida de los artistas. Bye.